¿Cómo se convierte un escritor en una leyenda que redefine por completo la industria del cómic? Alan Moore, el genio detrás de obras icónicas como Watchmen y V for Vendetta, no solo escribió historias, sino que transformó la manera en que entendemos a los superhéroes, la narrativa y el arte. Pero detrás de sus creaciones hay una vida llena de creatividad, rebeldía y misticismo. Hoy exploraremos la historia de este visionario, su carrera revolucionaria y cómo dejó una marca imborrable en la cultura pop. Prepárate para descubrir al hombre que convirtió las viñetas en poesía visual. Así que, sin más dilación, comencemos. Alan Moore nació el 18 de noviembre de 1953, en Northampton, Inglaterra. Creció en un entorno obrero, en una familia humilde que enfrentaba diversas dificultades económicas. Desde joven mostró interés por la literatura, especialmente por la ciencia ficción, la fantasía y los cómics. Su amor por la lectura lo llevó a consumir obras de autores como Michael Moorcock, quien influirían en su estilo más adelante. Aunque asistió a la escuela, su naturaleza rebelde y su pensamiento crítico lo llevaron a ser expulsado de una institución, marcando el inicio de su autodidactismo. Alan Moore inició su carrera escribiendo e ilustrando tiras cómicas de humor para pequeñas revistas y fanzines británicos en los años 70. Sus primeras obras destacadas aparecieron en publicaciones para la revista musical Sounds, donde creó la tira cómica Roscoe Moscow. Después, pasó a trabajar para el periódico Northants Post, en donde desarrolló a Maxwell the Magic Cat, en la que hablaba sobre un gato mágico. La historia estaba inicialmente destinada a los niños, pero Moore le agregó elementos metaficcionales y surrealistas, referencias adultas y comentarios sociales y políticos. Esta tira duró hasta 1986. Moore decidió dejar de publicarlo en el momento que el periódico publicó una carta del director de carácter homófobo. Estas historias iniciales mostraban la capacidad de Alan para mezclar humor con narrativas inteligentes. Decidido a no ser dibujante, sino guionista, proporcionó guiones para Marvel UK, 2000 AD y Warrior. Sus primeros guiones cortos fueron para la revista Doctor Who Magazine y Star Wars Weekly, antes de saltar a la fama con su primer proyecto importante, Captain Britannia. Empezó a trabajar con 2000 AD, a principios de los 80, cuando presentó el proyecto de un guión que impresionó al subeditor Alan Grant. El guión fue para Judge Dredd, y también participó en el guión de Future Shocks. Grant recuerda que cuando recibió el guión de Alan, era demasiado largo para su publicación, pero que no encontró la manera de cortarlo sin desgraciarlo. A lo que concluyó: "This guy's a really fucking good writer". Finalmente, le pidió a Moore que lo recortara él mismo, y él compró el guión reducido. A partir de ese momento, Moore vendió durante esos 3 años alrededor de unos 50 guiones de Future Shocks y Time Twister para la revista 2000 AD con cada vez más regularidad. Aunque los trabajos de Moore en 2000 AD estuvieran entre las publicaciones más importantes de la revista, Moore empezó a preocuparse por la falta de derechos de autor en los cómics ingleses, por lo que comenzaría una batalla legal, la cual perdería, lo que acabaría con su renuncia a IPC, editorial a la cual pertenecía 2000 AD. No sin antes comentar lo siguiente: IPC me ha evitado con mentiras, engaños o, en general, me ha tratado como la mierda. Sin embargo, Moore dio un gran salto al colaborar con Warrior, una revista de cómics británica donde creó 2 de sus obras más influyentes: Marvelman, más tarde rebautizado como Miracle Man por razones legales. Moore reinventó a este personaje de superhéroes de los años 50, transformándolo en una saga oscura y filosófica que exploraba las implicaciones del poder absoluto. Y la segunda obra es V for Vendetta. Junto a la ilustración de David Lloyd, esta es una obra que comenzó como una serie serializada en Warrior. En este cómic distópico, Moore presentó una historia política y emocional sobre la resistencia contra un gobierno totalitario, introduciendo al icónico personaje V. No, ese no. Ese. La reputación de Alan Moore cruzó el Atlántico cuando DC Comics lo invitó a trabajar en The Saga of the Swamp Thing en 1983. Su trabajo en esta serie no solo redefinió al personaje,
sino que también estableció un nuevo estándar para los cómics de superhéroes. Moore convirtió a Swamp Thing en una criatura filosófica y exploró temas ecológicos, espirituales y existenciales, utilizando un lenguaje poético que marcó un estilo único. También cabe mencionar que Alan introdujo a John Constantine, un mago inglés de clase trabajadora e inicialmente un personaje secundario de Swamp Thing, que más tarde tendría su propia serie llamada Hellblazer. Quizás la serie continua más larga publicada por la línea Vértigo de DC Comics. La carrera de Moore con Swamp Thing fue un éxito tanto de crítica como en las ventas, y animó a DC a reclutar guionistas en Europa, sobre todo en Inglaterra, del nivel de Grant Morrison, Jamie Delano, Peter Milligan y Neil Gaiman. Gracias a los estilos de todos estos autores, encabezados por Moore, se asentaron las bases de lo que sería el estilo de Vértigo, caracterizado por historias más serias y oscuras. Moore acrecentó la productividad creando un cómic de Superman en 1985 llamado For the Man Who Has Everything, y su segunda parte llamada Whatever Happened to the Man of Tomorrow, en 1986. También escribió el tomo único del famosísimo Batman The Killing Joke, con Brian Boland como dibujante, que es considerado por muchos como uno de los mejores cómics del murciélago. Que por cierto, si quieres ver los 5 mejores cómics de Batman, te dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Bueno, sigamos con el video. Después de dichas obras, llegaría el cómic que para muchos es de los mejores o el mejor que existe. Sí, así es. Estoy hablando de la historia corta llamada Watchmen, que empezó en 1986 y fueron recopilados en un libro de bolsillo comercializado en 1987, consolidando la reputación de Alan Moore. Esta serie trata sobre cómo sería el mundo si los héroes disfrazados hubieran existido desde los años 40. Moore, junto al dibujante Dave Gibbons, ambientan la trama en una guerra fría alternativa, en la que una inminente guerra nuclear amenaza al planeta. Estos héroes se encuentran en medio de esta creciente crisis mundial, ya sea trabajando para el gobierno como por su cuenta, todos con perfiles psicológicos complejos y distintos. Este cómic desmanteló las convenciones del género de superhéroes, presentando una narrativa compleja y personajes moralmente ambiguos. Watchmen es una obra que continúa siendo estudiada por su estructura narrativa innovadora, sus temas profundos y su impacto cultural. Moore no tardó en convertirse en una celebridad para los medios de comunicación, y esta presión fue la que lo llevó a retirarse del fandom y dejar de asistir a las convenciones comiqueras. Después del éxito de Watchmen, empezaría a trabajar en la reimpresión de Miracle Man, pero luego de una serie de disputas legales entre Marvel y Eclipse Comics, Moore le dejó la estafeta a Neil Gaiman. El tema de la propiedad intelectual del personaje sigue siendo un terreno fangoso. Alan Moore y Lloyd retomaron el proyecto de V for Vendetta, traspasándose a DC, donde fue reimpreso, completado a todo color y comercializado como un único tomo. En 1987, Moore presentó una propuesta de una miniserie llamada Twilight of the Superheroes, una variación del título de la obra de Richard Wagner Götterdämmerung, como se pronuncia, que significa El crepúsculo de los dioses. Las series estarían ambientadas en un futurista universo DC, en un mundo gobernado por los superhéroes de esta casa y de Marvel, que planean aliarse con una boda dinástica. Pero el poder resultante de esta unión resultaría peligroso para la libertad. Varios personajes, incluido el mismo John Constantine, creado por Moore, lucharán para detenerlos y acabar con su intento de truncar la libertad de la humanidad. Sin darse cuenta, Moore asentaría las bases para la historia de Crisis en Tierras Infinitas, al idear el primer crossover entre universos. A la par de esto, las anotaciones de Alan Moore han aparecido recientemente, por lo que muchos le acreditan el concepto a él a pesar de los intentos vanos de DC que aseguran que todo fue idea de ellos mismos. La relación entre Moore y DC iba en deterioro en los temas de derechos de autor y merchandising. DC no pagó ni un derecho a Moore ni a Gibbons por el uso de su obra Watchmen en la creación de merchandising, que DC definió como una forma de promoción. Un grupo de comiqueros, entre los que estaban Moore, Frank Miller y Mary Wolfman,
se despidieron de DC a partir de una propuesta de clasificación de edad similar a la usada en las películas. Una vez terminado V for Vendetta en 1989, Moore abandonó finalmente DC. Después de renunciar a DC Comics en 1989, Alan Moore se convirtió en un artista independiente, alejándose de las grandes editoriales y enfocándose en proyectos que le ofrecerían mayor libertad creativa. Fundó su propio sello, Mad Love, a través del cual produjo obras como From Hell, una compleja exploración de los asesinatos de Jack el Destripador, ilustrada por Eddie Campbell, y Lost Girls, una exploración erótica y literaria de los personajes de Alicia en el País de las Maravillas, Wendy, de Peter Pan, y Dorothy, de El Mago de Oz, con ilustraciones de Melinda Givey, la cual nunca vio la luz en Reino Unido debido a problemas de derechos de autor por la historia de Peter Pan. También colaboró con pequeñas editoriales en títulos experimentales y se adentró en el mundo de la literatura con novelas como Boys of the Fire. Después de varios años fuera de las corrientes principales de cómics, Moore volvió a dejar su huella en varios cómics de superhéroes para Image Comics. Sí, la editorial de Todd McFarlane. Que por cierto, si quieres ver su historia, también te dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Ok, sigamos. Durante esta época, Alan creó 1963, una serie revival de las primeras obras de Marvel. Aprovechando las primeras publicaciones de Spider-Man, Doctor Strange, Iron Man, Fantastic Four y The Avengers, escribió los guiones según los estilos de la época, incluyendo las actitudes sexistas y procapitalistas de la época. Pero esta historia nunca terminaría, dados los conflictos entre Image Comics y el equipo creativo. Después de su trabajo en Wildcats, Moore creó el America's Best Comics, una nueva oleada de personajes creados para ser publicados en la compañía Wildstorm de Jim Lee. En ese tiempo, publicó historias como la de The League of Extraordinary Gentlemen, una serie que unió personajes literarios icónicos como Alan Quatermain, Mina Murray, el Hombre Invisible, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Wilhelmina del Drácula de Bram Stoker y el Capitán Nemo, en una narrativa de aventuras llena de referencias culturales. Prometea, un cómic que fusionó mitología, ocultismo y filosofía, reflejando las propias creencias espirituales de Moore. Tom Strong, una carta de amor a los héroes pulp y las historias de ciencia ficción clásicas. Antes de publicar dichas obras, Lee vendió Wildstorm a DC en 1999, con lo que Moore se vio en la incómoda situación de encontrarse trabajando para los mismos con los que tuvo problemas en el pasado. Wildstorm intentó apaciguarlo, separándolo de las oficinas corporativas de DC. Así podría publicar su obra sin que apareciera el sello de DC Comics. Esto aseguraba además la no interferencia de DC en la carrera de Moore, pero aún así, hubo varios percances que lo irritaron. A partir de los años 2000, Moore se alejó progresivamente de la industria convencional, centrándose en la literatura, el teatro y el cine experimental. Publicó novelas como Jerusalem, un trabajo monumental que exploró la historia y mitología de su ciudad natal, Northampton. También participó en proyectos audiovisuales independientes que combinaban narrativa, música y ocultismo. La carrera de Alan Moore es un testimonio de su compromiso con el arte como medio de expresión personal y crítica cultural. Su influencia trasciende el cómic, marcando la literatura, el cine y el pensamiento creativo en general. Y así, llegamos al final del viaje por la fascinante vida y carrera de Alan Moore, un artista que desafió las reglas y elevó el cómic a un nivel que pocos imaginaron. Sus historias no solo nos entretienen, sino que nos hacen reflexionar sobre el poder de la imaginación y la importancia de ser fiel a nuestros ideales. Si te apasiona el legado de creadores como él, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más videos sobre tus artistas favoritos. Cuéntame en los comentarios cuál de sus obras te impactó más o cuál planeas leer. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando lo mejor del arte, la cultura y la creatividad. Sin más que agregar por el momento me despido, esto es El Mundo Geek, nos vemos en la próxima.